Con un cordial saludo. En videos anteriores nos hemos dedicado a resolver la ecuación en vibración libre, ya sea si ésta tenía amortiguamiento o no, y posteriormente a ello nos dedicamos a demostrar o no a demostrar, sino a calcular para una estructura que les planteé el periodo que tenía en un sentido y en otro, pero realmente las estructuras en las que más se nos solicita como ingenieros civiles es aquellas de varios niveles. Entonces, esta serie de videos que voy a hacer a partir de este video y en los siguientes es para que ustedes aprendan a cómo calcular el periodo de una estructura, pero que ya sea de varios niveles. Y el que sea de varios niveles implica que ésta sea de múltiples grados de libertad. Entonces, para calcular el periodo de esa estructura, nosotros necesitamos utilizar ciertas bases matemáticas que les voy a ir explicando poco a poco. Por lo, por lo que, pues en este video, de momento vamos a ver lo que es la ecuación de movimiento para un sistema de múltiples grados de libertad. Comencemos por uno de 2 grados de libertad. Este sistema de 2 grados de libertad va a ser de 2 masas y 2 rigideces. Entonces, si nosotros sabemos de los sistemas de un grado de libertad que a cada masa le correspondía un grado de libertad, esta estructura va a tener un desplazamiento a nivel de masa 1, que denominaré x1, y va a tener un desplazamiento a nivel de masa 2, que denominaré x2. Hay varias formas de realizar pues el cálculo de esta ecuación para sistemas de múltiples grados de libertad, pero yo en este momento voy a explicarles de la manera en la que yo más fácil aprendí a cómo calcular estas ecuaciones de movimiento. Entonces, nosotros vamos a ver esta estructura como si fuera un marco de 2 niveles. Entonces, esta estructura vemos que es un marco de una crujía y 2 niveles, en la cual a cada nivel hemos concentrado la masa M1 y M2. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de determinar pues el planteamiento, o más bien la ecuación de movimiento para múltiples grados de libertad? Tratándola como si estuviéramos calculando la matriz de rigideces, es decir, vamos a aplicar un desplazamiento unitario a nivel de masa 1 y posteriormente un desplazamiento unitario a nivel de masa 2. Entonces, si yo aplico el desplazamiento unitario a nivel de masa 1, obtengo una deformada de este estilo. Entonces, si nosotros, es indistinto en este caso, pero si nosotros, por ejemplo, suponemos que las bases están empotradas, nosotros conocemos de la materia de análisis estructural que al aplicar un desplazamiento unitario voy a generar cortantes. Los cortantes van a ser positivos en la convención donde hacia la derecha es positivo, hacia arriba es positivo, y para este caso diremos que nuestros momentos en sentido horario son positivos. No siempre va a ser esta convención, pero usualmente esta es una de las que se ocupa. Entonces, si nosotros generamos este desplazamiento lineal, que obsérvese que tanto las columnas del lado izquierdo como las columnas del lado derecho van a tener el mismo desplazamiento, entonces esto está indicando o le estoy diciendo al problema que lo voy a catalogar como si fuera un diafragma rígido. Entonces, al yo hacer este desplazamiento, genero un cortante que va hacia la derecha, otro cortante que va hacia la derecha, y estos cortantes de igual forma van a estar presentes para las columnas de arriba. Si hay cortantes que van a la derecha, por equilibrio estático, estos se tienen que contrarrestar con otros cortantes que vayan hacia la izquierda. Ahora, de sus clases de análisis estructural, recordarán que si aplico un desplazamiento lineal, los cortantes que se generan son los siguientes. Tengo un cortante positivo con un valor de 12 EI entre la longitud al cubo, y este se va a contrarrestar obviamente con otro cortante del mismo valor, pero con signo contrario. Y los momentos que me van a generar estos cortantes son momentos en sentido antihorario con valores de 6 EI entre la altura al cuadrado o la longitud al cuadrado. Pero yo tengo que notar esto.
Si yo aplico un desplazamiento, yo de momento no me voy a concentrar en los momentos. Si no me concentro en los momentos, estos valores de 12EI sobre altura al cuadrada y estos valores de aquí de 12EI sobre altura al cubo, perdón, los dos son sobre altura al cubo, son las fuerzas que me representan estos cortantes de aquí. Solo que yo para plantear la ecuación de movimiento no los denomino como estos valores, sino como el valor de la rigidez a la que se asocia la masa. Entonces, para las columnas de abajo estamos asociando que los cortantes son K1 y para las columnas superiores estamos diciendo que esos cortantes son K2. Entonces, si nosotros hubiéramos querido hacer un análisis para calcular la matriz de rigidez lateral, nosotros pudimos haber simplemente tomado estos cortantes, pero es más conservador tomar la rigidez que proporcionan las vigas. Posteriormente compararemos qué sucede cuando calculamos la rigidez lateral utilizando simplemente estos cortantes y qué sucede cuando contemplamos la rigidez de las vigas. Ahora necesito aplicar un desplazamiento lateral a nivel de masa 2. Si yo hago eso, obtengo la siguiente deformada. Al aplicar esta deformada, los cortantes positivos van en la dirección donde se hace el desplazamiento lineal. Entonces, como los cortantes positivos van a la derecha y el desplazamiento lo hice a nivel de masa 2, los cortantes positivos van a nivel de esa masa. Y los cortantes negativos irán en el otro extremo del desplazamiento. Como nosotros sabemos que todos los cortantes que se generen en las columnas superiores son K2, ese valor es el que anotamos aquí. Y recordemos que estos desplazamientos fueron generados cuando aplico un desplazamiento unitario a nivel de masa 2. Ahora, nosotros queremos saber cuál es la ecuación de movimiento para sistemas de múltiples grados de libertad. Si nosotros recordamos, la ecuación de movimiento para sistemas de un grado de libertad obtiene la siguiente expresión. En esta ecuación ya es bien conocida por ustedes, lo vimos en los primeros videos. Obtuvimos la forma en la que el equilibrio dinámico se encuentra. Es decir, todas estas fuerzas se van a oponer a una carga externa. Por analogía, nosotros debemos de plantear una ecuación similar a esta, pero para múltiples grados de libertad. Entonces, para ello, lo que son m, c y k no serán simplemente coeficientes, ahora serán matrices. Y lo que son segunda derivada, primera derivada y la función x no serán simples variables. En este caso ya serán vectores. Para ello, nosotros entonces vamos a representar esta ecuación para los múltiples grados de libertad. Entonces recordaremos que esta ecuación de aquí, la que no tiene matrices, es para sistemas de un grado de libertad. Y la ecuación de movimiento, cuando ya está expresada con matrices y vectores, es para múltiples grados de libertad. Entonces, de alguna forma, con lo que hemos hecho hasta el momento, los marcos donde aplicamos desplazamientos lineales y obtuvimos cortantes K1 y K2 son los que van a llenar la matriz K. De momento, nosotros no nos vamos a centrar en la matriz C. Entonces, podemos omitir ese término momentáneamente. Que sí es importante saber cómo llenar M y cómo llenar K. Entonces, ¿qué es lo más difícil? Plantear estos desplazamientos a nivel de masa. Ya con eso nosotros podemos determinar perfectamente la ecuación de movimiento que estamos buscando. En resumen, tenemos esto. Para llenar la matriz de masa resulta muy sencillo. La matriz de masa tiene su característica de que es una matriz diagonal. Es decir, yo voy a tener esta matriz con M1 y M2, pero el resto de los elementos será 0. No importa cuántas masas tengamos, siempre va a ser en diagonal. Por lo menos para la discretización que estamos haciendo.
El obtener la matriz K resulta un poco más complejo, pero no mucho. Entonces, si queremos rellenar esa matriz, tenemos que pensar en esto. En el primer renglón de la matriz de masa tenemos M1. Entonces, nosotros tenemos que asociar al primer renglón de la matriz de rigidez todos los coeficientes K subíndice I que se presentaron cuando aplico un desplazamiento unitario a nivel de masa 1. Entonces, si nosotros observamos la figura superior izquierda, vemos que tenemos K1 más K1 más K2 más K2. Y por el otro extremo tenemos menos K2 menos K2. Y estos son los coeficientes del primer renglón que se obtienen cuando yo aplico un desplazamiento unitario a nivel de masa 1. Ahora voy a ver qué coeficientes se obtienen cuando yo aplico un desplazamiento unitario a nivel de masa 2. Para ello es necesario que centren su atención en la figura inferior izquierda. Si hago eso, vemos que a nivel de masa 1 tengo menos K2 menos K2. Entonces me paso a la otra columna y vemos que voy a tener K2 más K2. Aquí es necesario pues que ustedes me entiendan cómo se obtienen los coeficientes. Para ello vamos a hacer como esta asociación rápida. Primero, lo que yo tengo que hacer para obtener estos coeficientes de aquí. Entonces, para obtener este elemento de esta matriz, nosotros asociamos estos cortantes de esta representación gráfica. Para obtener estos coeficientes de aquí, nosotros los obtuvimos a partir de esta parte de aquí. Para obtener estos coeficientes se obtuvieron a partir de aquí. Y para obtener estos coeficientes de aquí se obtuvieron a partir de esta parte de aquí. Este procedimiento sigue sin importar para cuántos grados de libertad se haga. Lo único que cambia es que no se hace usualmente a partir de marcos. Lo usual es representados a partir de este tipo de representaciones sistema masa-resorte, por lo que si yo aplico desplazamientos a nivel de masa 1, en realidad en vez de tener dos veces K1, tendría una única K1, que sería esta de aquí. Y se va a contrarrestar con otra K1, y a su vez cuando yo aplico este desplazamiento K1 se va a generar también K2 y K2. Simplemente esta K2 mayúscula es la suma de estas K2 minúsculas, y esta K2 mayúscula que va hacia la izquierda es esta de aquí. Lo mismo va a ocurrir cuando yo realice un desplazamiento a nivel de masa 2. Si yo hago eso, lo que ocasiono es que tenga una rigidez K2 y una rigidez K2. La resta de estas dos rigideces K2 minúscula me representan K2 mayúscula, y la suma de estas dos rigideces K2 minúscula me representa K2 mayúscula. Por lo tanto, la matriz de rigidez que yo tengo de estas dos representaciones es K1 más K2 menos K2, y esto por un renglón. Al siguiente renglón tengo menos K2 y K2. Si yo ya obtengo M y ya obtuve K, lo siguiente es sustituirlas en la ecuación de movimiento. Con ello tengo que empezar a llenar esta ecuación. Entonces voy a tener la masa 1 y la masa 2, recordando que van a estar en diferentes renglones y la matriz es diagonal. A esto le voy a sumar una matriz K, que como recordemos va a ser K1 más K2 menos K2 menos K2 y K2. Y esto va a estar igualado a un vector que va a ser el vector de fuerza 1 y el vector de fuerza 2. Ahora, si nosotros sabemos que la masa por una aceleración es una fuerza, yo tengo que tener un vector
de aceleraciones. Es decir, voy a tener la aceleración 1 y voy a tener la aceleración 2. Si yo sé que la rigidez por un desplazamiento representa una fuerza, yo voy a tener un desplazamiento 1 y un desplazamiento 2. Entonces, para un sistema de dos masas y dos rigideces, la ecuación de movimiento que me representa este problema es esta. A diferencia de los sistemas de un grado de libertad, cuando ya tenemos dos o más, ya no se representa por una ecuación, sino por matrices. Entonces, si nosotros hubiéramos querido generalizar el caso para n masas, por ejemplo, ahora tendríamos un sistema de 3 masas, la ecuación hubiera sido esta. Recordemos que la matriz de masa es diagonal, sería m1, m2, m3 y el resto lo rellenamos con ceros. Esto va a estar multiplicado por un vector de aceleraciones x1, aceleración x2 y aceleración x3. Esto va a estar sumado con una matriz de rigidez K1 más K2 menos K2, 0, menos K2, K2 más K3, 0, 0, menos K3, aquí disculpen, este no es 0, es menos K3, y sería el último elemento K3. Esto va a estar multiplicado por un vector de desplazamientos, es decir, x1, x2 y x3, e igualado a un vector de fuerzas P1, P2 y P3, todos dependientes del tiempo, porque es un problema dinámico. Esto es para un sistema de 3 grados de libertad. Si ustedes quisieran generalizar la ecuación a más grados de libertad, ustedes van a obtener un patrón de matriz. Van a tener M1, M2, M3 y así sucesivamente hasta que lleguen a Mn-1 y Mn. También van a notar un patrón, pero para la matriz de masa. La matriz de masa será K1 más K2 menos K2 y el resto de elementos será 0. El siguiente renglón comenzarán con menos K2, K2 más K3 y los siguientes elementos serán 0. El siguiente renglón comenzarán con 0, K3, voy a llenar mucho espacio de la pizarra, entonces se los voy a escribir en Word y se los voy a pegar en pantalla. Creo que así queda un poco más claro. La imagen que están viendo del lado izquierdo representa el sistema que le estaba poniendo. Ustedes, yo sé que a lo mejor suena absurdo, pero ha llegado quien se ha confundido de que ve la masa como un cuadrado en vez de un círculo y piensa que es distinto. Realmente no lo es lo mismo, simplemente representación gráfica. Por ejemplo, yo les hice esta representación, que alguna vez lo hice para de igual forma una tarea de dinámica estructural. Pero vean esto, tenemos cada una de las masas conectadas a cada rigidez y a cada nivel de masa se presenta una fuerza. Entonces, si nosotros queremos generalizar la ecuación de movimiento para este tipo de sistemas masa-rigidez, nosotros vamos a obtener esta ecuación que están viendo en pantalla. Si observan bien, la matriz de masa es como les comentaba, es una matriz diagonal. Comenzamos con M1, M2, M3, M4 y así vamos a tener que llenar las matrices conforme tantas matrices sea nuestra estructura. Es decir, el tamaño de la matriz M y de la matriz K va a estar dominado por cuántos grados de libertad estén considerando ustedes. En este caso, y para los videos que estaremos viendo, el tamaño será el número de entrepisos que tenga la estructura, es decir, de los grados de libertad laterales. Si ahora ustedes centran su atención en la matriz de rigideces,
van a ver que van a tener K1 más K2, después van a tener K2 más K3, después van a tener K3 más K4, y ese patrón lo van a repetir hasta la rigidez n-1 sumada a la rigidez última, y al final de la matriz van a poner Kn. Los términos que acompañan a los renglones que no pertenecen a la diagonal principal son los valores negativos, de la rigidez del entrepiso superior. Si se dan cuenta, si aquí tenemos K2 conectada con K2, lo que se coloca es menos K2. Si aquí tenemos K3 y aquí tenemos K3, lo que se coloca es menos K3. Y si aquí vamos a tener una rigidez que va a ser K4 más K5, lo que vamos a tener que poner es menos K4 y menos K4. Y así nos lo vamos a llevar hasta que sea menos Kn menos Kn. Y a fin de ser congruentes con que toda la igualdad que está del lado izquierdo tiene que ser un vector del lado derecho, para que nosotros obtengamos vectores a las matrices, si nosotros la multiplicamos por vectores columna, nos va a dar un vector columna. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para multiplicar a la matriz de masa? El vector de aceleraciones, que como podemos ver, va de la aceleración 1, 2, 3, 4 hasta la enésima aceleración. Y lo mismo va a ocurrir para los desplazamientos. Vamos a ir desplazamiento 1, 2, 3, 4 hasta el enésimo desplazamiento. Finalmente, la ecuación que está dentro del recuadro azul es la ecuación a la que nosotros queríamos llegar a lo largo de este video. Es muy importante que esta ecuación la anoten o tengan una captura de pantalla, lo que ustedes gusten, porque es la que vamos a seguir ocupando más adelante.